Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Hoy tenemos una misión muy clara y la verdad bastante emocionante. Vamos a explorar este vasto y a veces, pues muy intimidante mundo de la filosofía. Pero la idea es hacerlo sin sentir que nos ahogamos en un mar de conceptos incomprensibles. Claro, sin esa pesadez. Exacto. Vamos a armar un recorrido muy cuidadoso por 5 obras clave. Son textos que, basándonos en nuestra exploración, pues son absolutamente ideales para quienes van empezando y buscan respuestas sobre la estructura de la realidad, sobre lo que significa ser libre y también sobre cómo funciona el poder en nuestras sociedades. Todo esto, por supuesto, sin perder la cabeza en el intento. Y fíjate que creo que es el momento perfecto para hacer este recorrido, porque la filosofía no es, ni debería ser jamás una disciplina reservada únicamente para académicos encerrados en bibliotecas polvorientas debatiendo en latín. No, para nada. O sea, eso que a veces suena tan lejano en los libros clásicos, míralo en algo tan simple como cuando te enojas en el tráfico o sientes que la rutina te asfixia. Al final del día, las grandes mentes de la historia estaban tratando de resolver exactamente las mismas ansiedades cotidianas. Las mismas. Sí, los mismos miedos y las mismas incertidumbres que enfrentamos nosotros hoy en día. A ver, vamos a desempacar esto un poquito porque me parece fundamental para establecer, digamos, las reglas del juego de hoy. Ajá. Cuando alguien decide que quiere adentrarse en la filosofía, generalmente se topa con 2 grandes caminos. El primer camino es lo que podríamos llamar la obsesión temática. Sí, meterse de lleno a una sola cosa. Ándale. Es decir, a uno le fascina un concepto en particular, digamos, la belleza o la libertad, y decide zambullirse en todo lo que se ha escrito sobre ese único tema. A lo largo de los siglos, es una inmersión profunda y muy vertical. Sí. Pero el segundo camino, que es de hecho el que vamos a tomar como punto de partida para nuestra conversación, es buscar una visión más global, un panorama amplio de cómo la humanidad ha ido respondiendo históricamente a preguntas gigantescas como ¿qué es el bien? O cómo es que llegamos a conocer lo que conocemos. Totalmente. Y a ver, ambas rutas son inmensamente válidas, pero para quien apenas está construyendo su relación con estos temas, la segunda opción ofrece algo invaluable. Un mapa. Y saturado de información, donde hacemos doom scrolling todos los días en las redes. Uy, sí. Tener un mapa visual y conceptual reduce enormemente esa parálisis o esa ansiedad por no saber por dónde empezar a cuestionar nuestro entorno. Claro, y aquí es donde entra un punto de partida que me parece excelente para construir ese mapa. Es un libro que revisamos llamado Filosofía para Mentes Inquietas. Buenísimo. A simple vista, parece estar diseñado a la perfección para quienes eligen esa ruta de la visión global que decíamos. Pero me pregunto, ¿qué lo hace diferente de, no sé, agarrar una enciclopedia filosófica y empezar a leer desde la letra A? Pues mira, lo fascinante aquí es que este libro elimina por completo la barrera de entrada del conocimiento previo. O sea, esa pared teórica que suele asustar muchísimo a los principiantes. Sí, que te hace cerrar el libro a la segunda página. Exacto. Y esto lo logra porque está escrito de manera colaborativa por diferentes expertos en sus respectivos campos. Esto significa que no dependemos de la voz de un solo autor, que con el paso de los capítulos, pues podría volverse demasiado técnica o repetitiva. O muy sesgada, ¿no? Hacia su propia escuela de pensamiento. Ándale, muy sesgada. Aquí el texto nos lleva de la mano por la naturaleza del conocimiento, las bases de la lógica y, lo más importante, aterriza en cuestiones éticas muy aplicables a la actualidad. Y tiene un detalle que a nivel personal me parece encantador y tremendamente pedagógico para nuestro cerebro moderno. ¿Los recursos gráficos? Sí, hace un uso exhaustivo de infografías, esquemas visuales, mapas mentales o, como podríamos decir coloquialmente, dibujitos. Los dibujitos salvan vidas. Salvan vidas. Sobre todo cuando intentamos procesar ideas que de otra forma requerirían 20 páginas de texto súper denso. Absolutamente. Esos recursos visuales logran llevarnos desde el pensamiento más antiguo de los presocráticos griegos hasta las corrientes éticas de hoy en día, sin que sintamos la pesadez de chocar contra un muro de texto impenetrable. Claro. Es la forma perfecta de ilustrar que la filosofía es una herramienta eminentemente práctica. Digo, por dar un ejemplo clásico.
Cuando Aristóteles hablaba de virtud, no pensaba en santos, Ajá. pensaba en equilibrio, como cuando decides no contestar un mensaje agresivo aunque puedas. A ver, ese ejemplo me encanta. ¿Cómo aplicas eso exactamente en un contexto moderno, del día a día? Pues piénsalo como cuando recibimos un correo pasivo-agresivo en el trabajo. Uy, clásico. ¿Tenemos la capacidad de contestar con furia desmedida? ¿O podemos ignorarlo por completo y dejar que nos pisoteen? La virtud aristotélica es ese equilibrio consciente. O sea, decidir no contestar de forma agresiva, pero sí establecer un límite firme. El famoso justo medio. Ese mero. Ese tipo de claridad aplicada a las minucias de la vida diaria es la que aporta un libro visual y bien estructurado como este. Nos da una base súper sólida para empezar a caminar. Fíjate que tener ese mapa general nos da mucha confianza para luego hacer paradas más específicas. Y hablando de herramientas para lidiar con correos de trabajo agresivos o con el estrés de todos los días, Ajá. vamos a dar un giro hacia una corriente que está experimentando un renacimiento brutal en nuestra cultura. Me refiero al estoicismo. Uf, sí. Es chistosísimo pensarlo, pero al estoicismo le pasó un poco como a los pantalones acampanados. ¿Que van y vienen? Exacto. Pasaron siglos siendo vistos como algo antiguo o reservado nomás para estatuas de mármol, para de pronto volver a estar completamente de moda. Especialmente después de los años de encierro que vivimos recientemente, palabras como resiliencia o antifragilidad se han vuelto parte indispensable de nuestro vocabulario. Es un fenómeno interesantísimo, y creo que vale la pena detenernos un segundo en ese concepto moderno de antifragilidad para entender por qué el estoicismo resurgió de esta manera. A ver, La antifragilidad no es solo aguantar el golpe estoicamente como si fuéramos, no sé, una piedra inamovible que nomás soporta la lluvia. ¿ok? Consiste en usar ese golpe, ese caos externo, para volvernos activamente más fuertes. Es exactamente la misma mecánica de un músculo que necesita sufrir microdesgarres cuando levantamos pesas para poder crecer y adaptarse. Claro, usar la resistencia a tu favor. Sí. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, el resurgimiento del estoicismo tiene todo el sentido del mundo en épocas de tanta volatilidad social y económica. Buscamos anclas. Buscamos anclas, exactamente. Y para encontrar esa ancla suprema, pues llegamos al segundo texto de nuestra exploración de hoy, las Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio. A mí siempre me ha volado la cabeza el contexto en el que nació esta obra. Es que es increíble. O sea, estamos hablando literalmente del hombre más poderoso de la Tierra en ese momento histórico. Así es, controlaba el imperio más vasto del mundo conocido en esa época. Pero hay un dato sobre este libro que cambia por completo la forma en que lo procesamos. ¿Qué era un texto privado? Exacto. Las meditaciones nunca, jamás, fueron concebidas para ser publicadas o leídas por alguien más. No es un tratado político escrito para dar lecciones morales a las masas. Ajá. Son las anotaciones íntimas, crudas y profundamente introspectivas que el emperador escribía para sí mismo. Las redactaba en su tienda de campaña, a la luz de las velas, en las gélidas fronteras de Europa, mientras lideraba guerras extenuantes y enfrentaba plagas terribles. Híjole, es una locura pensarlo en esos términos. Es básicamente como si hubieran impreso el diario íntimo más vulnerable, o no sé, el timeline privado de la red social de Marco Aurelio. Sé y tal cual. Estamos leyendo las luchas psicológicas de este líder inmenso tratando de no perder la cabeza, tratando de lidiar consigo mismo, con los aduladores de la corte y con sus propias debilidades humanas. Y por eso mismo es imperativo desmitificar algo que se entiende muy mal hoy en día. Existe esta idea errónea, un poco promovida por la cultura corporativa de la productividad tóxica, Sí. de que el estoicismo es un manual para apagar nuestras emociones, como si el objetivo fuera convertirnos en una especie de máquinas súper eficientes, frías y calculadoras, a las que nada les duele. A ver, espérame. ¿Entonces no se trata de reprimir lo que sentimos hasta ser una pared de ladrillos? Porque esa es la imagen pop que mucha gente tiene de alguien estoico. Para nada. Esa es una caricatura peligrosísima. La verdadera lección que extraemos de estas notas personales es radicalmente distinta y se basa en la dicotomía del control. Ok. Se trata de la aceptación profunda de todo aquello que viene del exterior, o sea, los eventos que sencillamente escapan a nuestro control, una crisis económica, el clima o la traición de un amigo.
Cosas que van a pasar, te gusten o no. Exacto. Y, en contraste, poner un enfoque absoluto y riguroso en nuestro autocontrol interno como única brújula. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que, inevitablemente, se iba a encontrar con gente egoísta e ingrata a lo largo del día. Ya se iba mentalizando. Claro, él sabía que no podía controlar la ingratitud del otro, pero sí podía y debía controlar cómo iba a reaccionar ante ella para no corromper su propio carácter. Hay que hacer una pausa aquí, porque con todo este ruido moderno y las pantallas bombardeándonos todo el día, ¿te has dado cuenta de que pensamos más en el futuro que en el presente? Todo el tiempo. Estamos siempre anticipando qué desastre va a ocurrir mañana, creando unos escenarios catastróficos en nuestra mente que, la mayoría de las veces, nunca suceden. Es una condición profundamente humana. Es producto de nuestro instinto de supervivencia. Y es exactamente lo que Marco Aurelio intentaba gestionar. Sus reflexiones constantes sobre la brevedad de la existencia humana y sobre la inevitabilidad de la muerte. El famoso memento mori. El memento mori no tiene el propósito de deprimirnos ni de, sumirnos en un pozo de nihilismo. Al contrario, nos empujan casi a la fuerza a hacer un proceso de autorreflexión constante para aprender de nuestros propios errores. Nos obligan a anclarnos en el momento presente. A valorar el ahora. Exactamente. Es un esfuerzo para encontrar la mejor versión de uno mismo a través de ser brutalmente honestos frente al espejo. Oye, y qué buena transición tenemos aquí. Me encanta cómo pasamos de un emperador romano buscando paz mental en medio de la guerra a un problema filosófico que nos pega a todos hoy. El peso, a veces súper aplastante, de la mera rutina diaria. Sí, la rutina. Porque si Marco Aurelio nos ayuda a gestionar nuestras reacciones, hay otro pensador en nuestra lista que nos obliga a confrontar el sinsentido aparente de nuestras acciones. Vamos a hablar de la corriente del existencialismo de la mano del escritor y filósofo Albert Camus. Me fascina Camus. Y de su ensayo El mito de Sísifo. A ver, he escuchado mucho sobre este famoso mito griego y la roca gigante. Pero, ¿cómo conecta Camus un castigo mitológico del mundo antiguo con la crisis existencial que sentimos un lunes por la mañana camino a la oficina? Esa es precisamente la genialidad de Camus. La imagen central del ensayo es súper potente visualmente. Sísifo es un rey astuto que engañó a los dioses y a la misma muerte. Ajá. Entonces, como castigo definitivo, es condenado por toda la eternidad a empujar una roca gigantesca cuesta arriba por la ladera de una montaña muy escarpada. Hasta ahí suena a un castigo físico nomás. Sí, pero la verdadera tortura psicológica es que justo al llegar a la cumbre, ya exhausto, la roca inevitablemente se le escapa de las manos y cae rodando hasta el valle. Y Sísifo tiene que bajar y empezar todo de nuevo. ¡Qué frustración! Una tarea absolutamente repetitiva, extenuante y completamente desprovista de cualquier propósito final. Y lo que hace Camus es tomar este castigo eterno y utilizarlo para explicar el concepto de lo absurdo aplicado a nuestras propias vidas. ¿Y cómo definimos exactamente ese absurdo sin que suene simplemente a una queja deprimente sobre la vida adulta? O sea, ¿cómo no sonar como que nomás nos estamos quejando del trabajo? Es que el absurdo, en los términos existencialistas de Camus, no es una propiedad del mundo por sí sola, ni de la mente humana. El absurdo nace del choque frontal entre dos cosas. A ver. Por un lado está nuestra necesidad humana, profunda y desesperada, de encontrarle un significado claro y un propósito universal a nuestra vida. Y por el otro lado, nos topamos con un universo que es fundamentalmente frío, irracional y que la verdad se niega a darnos respuestas claras. O sea, nosotros pedimos a gritos un sentido y el universo nos responde con un cri-cri. Exacto. Y Camus nos dice que nuestra rutina diaria moderna, esto de despertar, tomar el transporte, trabajar 8 horas, pagar los servicios, dormir y repetir el ciclo durante décadas, ¿Sí? es esencialmente el equivalente de empujar esa roca de Sísifo. Y desde una perspectiva estrictamente lógica, cualquier acción podría parecernos un esfuerzo en vano, porque al final la muerte es inevitable para todos. Órale. O sea, suena a que Camus debe ser el invitado más alegre y el alma de todas las fiestas en París, ¿verdad? Totalmente, un rayo de sol. Es un pensamiento sumamente denso que te deja sin aliento. Y el texto del ensayo en sí también lo es.
A veces uno le da vueltas y vueltas a ciertos párrafos intentando descifrar la metáfora. Es un reto leerlo. Sí, por eso, de las fuentes que analizamos, vimos que para quienes buscan absorber esta misma revelación filosófica pero en un formato más digerible, hay una alternativa fantástica. La novela El extranjero, también de Camus. Sí, y es una alternativa súper accesible, porque la literatura de ficción a menudo nos permite, digamos, sentir la filosofía en el estómago. En vez de nomás en la cabeza. Ándale, El extranjero nos narra la vida de un hombre, Meursault, que encarna ese absurdo en sus interacciones más mundanas, mostrándonos una apatía total con las convenciones sociales. Y esto nos devuelve a una reflexión muy profunda sobre nuestro amigo Sísifo. ¿Hacia dónde nos lleva? Pues Camus rechaza el suicidio y rechaza el escapismo religioso. Él propone la rebeldía. Y aquí te lanzo una pregunta abierta. Venga. ¿Y si la felicidad no es una meta, sino un efecto secundario de vivir con coherencia, incluso cuando sabemos que la roca volverá a caer? Eso está potentísimo. Y de hecho me recuerda muchísimo a lo que argumentaba el pensador danés Søren Kierkegaard, que la angustia no es un error en nuestra programación, es una señal de que estamos vivos y frente a la infinidad de opciones. Sí, la angustia como motor. Es como si el solo hecho de sentir la textura áspera y el peso abrumador de esa roca ya fuera una validación hermosa de nuestra existencia. Exacto. Es transformar el peso aplastante de la existencia en la libertad radical de decidir con qué actitud vas a cargar ese peso el día de hoy. Por eso Camus concluye su ensayo con esta frase hermosísima. Dice que hay que imaginar a Sísifo feliz. Encontrar sentido en el puro esfuerzo. En la pura rebeldía de seguir empujando. ¡Qué cambio de perspectiva tan monumental! O sea, pasamos de ser víctimas de la rutina a ser rebeldes empujando rocas. ¿Así es? Pero a ver, si Camus nos dice que nuestra rutina diaria es real pero absurda, nuestro siguiente texto nos da una bofetada metafísica todavía mayor. Nos pregunta si esa maldita roca que estamos empujando es siquiera real. Uf, entramos a terrenos pantanosos. Vamos a pasar a cuestionar la matriz de la realidad misma con el filósofo francés René Descartes y sus famosísimas meditaciones metafísicas. Y aquí hay una instrucción específica que dejó Descartes para sus lectores, que me parece brillante. Sí, Descartes era muy consciente de lo disruptivas que eran sus ideas. Así que dejó claro que no quería que nadie leyera su libro de corrido devorándolo en un fin de semana. Como si fuera el bestseller del verano. Exacto. Él exigía que el lector abordara una sola meditación, cerrara el libro y no avanzara a la siguiente fase hasta haberle sacado todo el jugo a esa idea. Claro, nos pedía saborear y masticar el concepto durante días. Es como si fuera un menú degustación de alta cocina, ¿no? Donde vas a tu propio ritmo para entender los ingredientes. Esa analogía del menú degustación queda perfecta. Y además, para entender este tono, hay que recordar que Descartes, antes que filósofo, era matemático. Cierto. Tenía una obsesión absoluta por la claridad del lenguaje. Él quería construir argumentos donde no hubiera margen para la ambigüedad. Y esto, la verdad, es un alivio inmenso para nosotros hoy en día. Porque nos evita los términos raros. Nos evita la tortura de tener que usar un diccionario especializado en cada párrafo, que es algo que suele pasar cuando uno intenta leer a los clásicos alemanes como Hegel o Kant. Sí, totalmente. Y es súper importante hacer una pausa aquí y tranquilizar a la audiencia. Si uno se sienta a leer a Descartes y a la primera leída no logra estructurar bien sus complejos argumentos sobre lo que significa ser humano o sobre la existencia de Dios, de verdad es completamente normal. Sí, no se frustren. Nos ha pasado a todos. Es un proceso que toma tiempo. Completamente. Y el núcleo de ese proceso es lo que en filosofía se conoce como la duda metódica. Descartes decide hacer un experimento mental muy radical. Determina que para encontrar una verdad absoluta, primero tiene que demoler la casa entera. Empezar de cero. Sí, empieza a dudar sistemáticamente de todo. Duda de las verdades aprendidas en la escuela, duda de sus propios sentidos, argumentando que a veces nos engañan con ilusiones ópticas o en los sueños. E incluso lleva el experimento al límite. Imagina la existencia de un genio maligno. Uy, el genio maligno. Un ser todopoderoso que dedica toda su energía a manipular la mente de Descartes, haciéndole creer que el mundo físico existe, cuando en realidad todo podría ser una ilusión sembrada en su conciencia. Ahí está. Ese es el momento ajá de esta obra.
el punto exacto donde la mente vuela en 1000 pedazos. Y para conectar esto con la cultura pop y la era digital en la que vivimos, todos recordamos esa sensación al salir del cine, después de ver películas como Matrix o El origen de Christopher Nolan. Totalmente. Te quedas pensando si estás en un sueño. Exacto. Esa inquietud de ¿y si nada de esto es real y solo soy un cerebro conectado a una simulación de computadora? Resulta que todas estas películas que nos volaron la cabeza son en esencia versiones descafeinadas de las ideas que Descartes ya había planteado hace siglos. Es que el tipo ya estaba intentando hackear la Matrix en el año 1641, armado solo con tinta y papel. Y sin efectos especiales. Cero efectos. Y la belleza majestuosa de su duda metódica es a dónde lo conduce. Descartes concluye que, incluso si el genio maligno lo está engañando sobre la existencia de todo el universo, hay una sola cosa sobre la cual es imposible ser engañado. El hecho de que está dudando. Exacto. Si está dudando, está pensando. Y para ser engañado, tiene que haber un yo que exista. De ahí nace esa famosísima frase pilar de la filosofía moderna. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Es sencillamente brillante encontrar esa única roca firme en un océano de duda. Sí. Ahora, desde las gélidas profundidades de la mente humana y realidad de Descartes, vamos a dar nuestro último salto temático en este programa. Un salto hacia un terreno muchísimo más terrenal, lleno de intriga política y enfocado en cómo se obtiene el poder. Ah, el poder. Pasamos a El Príncipe, del florentino Nicolás Maquiavelo. Un texto escrito hace unos 600 años, pero que sigue siendo una obra súper actual, porque básicamente saca a la luz pública todos los trapos sucios y las jugarretas ocultas del gobierno. Y es precisamente por esa honestidad tan brutal que es un libro muy polémico. Maquiavelo hizo un corte de bisturí. Separó la ética de la ciencia política. Sí, Todos los filósofos anteriores escribían sobre cómo deberían actuar los reyes en un mundo ideal. Maquiavelo dijo, no. Voy a escribir un manual sobre cómo actúan realmente los seres humanos cuando tienen las palancas del poder. pero a ver, siendo abogado del diablo, ¿no es este libro la excusa perfecta para que los líderes corruptos o los tiranos hagan lo que se les dé la gana con aquello de que el fin justifica los medios? Esa es la crítica más común. Por algo usamos la palabra maquiavélico como un insulto, ¿no? Claro. Pero una lectura más serena nos demuestra que Maquiavelo no estaba aplaudiendo la maldad por diversión. Él analizaba la anatomía del Estado. Explicaba que un gobernante a menudo se enfrenta a dilemas donde su moral personal, el deseo de ser buena persona, choca violentamente con las acciones duras que se requieren para mantener la supervivencia del Estado. Es como la ingeniería del pragmatismo puro. Y hay una anécdota histórica sobre esto en nuestras fuentes que me parece fascinante. Napoleón Bonaparte, uno de los mayores influencers y estrategas de la historia, era superfan del libro. El fan número 1. Sí, al grado de escribir una versión comentada, anotando obsesivamente al margen de las páginas cómo aplicar esa filosofía de Maquiavelo a situaciones militares reales durante sus campañas por Europa. Es el ejemplo definitivo de la teoría política convertida en práctica descarnada. Y fíjate qué interesante que estas dinámicas de poder no se han quedado congeladas en los castillos o en el pasado. Estas traiciones calculadas y gestión del miedo son tan actuales que inspiran hasta sagas de videojuegos contemporáneas como Assassin's Creed. Sí, o series de televisión sobre imperios corporativos. Totalmente. Lo cual demuestra la vigencia innegable de preguntarse hoy en día qué significa realmente ser un líder. Sí. Bueno, haciendo una pausa profunda para observar el mapa que hemos delineado hoy, comenzamos con una visión global, adquirimos resiliencia con el estoicismo práctico de Marco Aurelio, aceptamos el absurdo para encontrar libertad con Camus. Luego dudamos de todo con Descartes. Exacto, cuestionamos la realidad con Descartes y finalmente usamos los lentes sin filtros de Maquiavelo para entender las dinámicas sociales del poder. Es un resumen impecable. O sea, vimos que la filosofía es una herramienta 100% práctica para la vida. Nos da perspectivas para cualquier crisis. Y antes de despedirnos, me gustaría plantear una última idea provocadora para que la audiencia la reflexione por su cuenta. Adelante con esa reflexión. Si tomamos en cuenta que todos estos autores escribieron sus grandes obras no para la academia, sino para entenderse a sí mismos frente a la crisis, el exilio o el poder, la pregunta es,
¿Cuál es el libro que nuestras propias acciones diarias están escribiendo sin que nos demos cuenta? Qué tremenda pregunta para llevarnos de tarea y darle vueltas estos días. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy te hizo reflexionar, comparte este episodio y acompáñanos en la próxima conversación.